Hermanas y hermanos en la fe de Cristo, saludos, saludos de paz. Esta semana pasada vivimos el momento del equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur de nuestro planeta Tierra. Sucedió el 22 de septiembre. Debemos siempre recordar que el sur también existe. Nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, además, celebramos esta semana la fiesta patria de la libertad, el Día de la Puertorriqueñidad. Recordamos con orgullo la gesta liberadora conocida como el Grito de Lares, que fue el primer gesto histórico de afirmación de la nacionalidad puertorriqueña. Allí, hace 252 años, el 23 de septiembre de 1868, se proclamó por primera vez la República de Puerto Rico y se le hizo frente al poder colonial y opresor del Imperio Español. Y hablando del otoño, algunas características del otoño son el corto periodo de duración de los días, la caída de hojas en los árboles caducos, el cambio de clima y temperaturas, los cultivos o la migración de las aves. El otoño es una de las 4 estaciones del año y ocurre como una transición entre el verano y el invierno. Cada cambio de estación nos invita a una reflexión profunda sobre el significado y las enseñanzas de este devenir del tiempo y de la historia, para que los que transitamos con el deseo de aprender y evolucionar lo podamos hacer conforme a la voluntad divina. Les invito a elevar la mente y el corazón unidos en la oración modelo que nos dejó nuestro Divino Maestro. En paz, oremos al Señor diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El salmo para el día de hoy es el Salmo 78 y vamos a leer los versículos del 1 al 4 y del 12 al 16. Pero siempre les invitamos a que lean el texto completo en sus casas. Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran,
mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los guió con una nube y de noche con una luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas y le dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La bondad del Señor es para siempre, aleluya, amén. La bondad del Señor es para siempre, aleluya, amén. La lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, los versículos del 23 al 32. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, le preguntaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Palabra del Señor. De acuerdo con el propósito y contenido, los salmos en general, el libro de los salmos, puede ser clasificado de diferentes maneras. A saber, y sin agotar las posibilidades, encontramos salmos de súplicas, himnos, son canciones que hablan de la relación personal o comunitaria con Dios. Ejemplo de esto, himnos de alabanzas, himnos de acción de gracias,
himnos de confianza personal o de la comunidad, y también himnos de Sión, que son los elogios a Jerusalén. Allí se considera esta ciudad y este lugar geográfico como el lugar donde Dios mora en medio de su pueblo. También encontramos salmos para el rey, salmo de Dios rey, también conocidos como salmos de entronización, canciones peregrinas, salmos de sabiduría, salmos para el culto o litúrgicos, salmos acrósticos o alfabéticos. El salmo que consideramos hoy, el Salmo 78, que compartimos en el día con alguna de sus partes, está clasificado como uno de los salmos históricos, porque junto a los salmos 105, 106, 114, 135 y 136 recuerdan acontecimientos de la historia del pueblo de Israel en relación con el Señor su Dios. El Salmo 78 lleva el subtítulo de Masquil de Asaf. Un masquil, según el diccionario bíblico, es el término que se utiliza, ¿verdad?, para significar o traducir la palabra instrucción. Y los salmos que llevan este título son salmos que dan instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá. La misma palabra en plural, masquilim, significa o se traduce como los sabios o los entendidos en otros lugares de la Biblia, especialmente en el libro de Daniel. Este término usualmente es considerado como un cántico instructivo o meditativo, un cántico contemplativo. Ese es un masquil. El doctor Samuel Pagán, un puertorriqueño que es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y profesor de Biblia y literatura hebrea en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, ha escrito un libro muy interesante sobre los salmos, cuyo título es De lo profundo, Señor, a ti clamo. Una introducción y comentario al libro de los Salmos. Y cuando comenta el Salmo 78, encontramos unas expresiones que quiero compartir con ustedes hoy. Y citamos: la persona sabia e inteligente, de acuerdo con el salmista, es la que descubre en la historia los valores necesarios e importantes para vivir con dignidad y valor. Esa, en efecto, es la gran virtud de la tradición. No es el recuento del pasado en forma acrítica, sino el análisis adecuado y sabio de la historia que nos permite vivir con prudencia y justicia el presente y el futuro. La memoria histórica es un elemento fundamental para vivir con salud emocional y espiritual. Y en esa memoria nacional de Israel, Dios juega un papel protagónico. La tradición es fundamental
fundamental en la experiencia religiosa del pueblo de Dios. Y el presupuesto filosófico y pedagógico de esa expresión es que la tradición es esencial para la existencia misma de Israel. Para el salmista, el pueblo de Dios es como una gran familia que tiene una identidad teológica y espiritual que supera los límites del tiempo. Esa identidad nacional hay que afirmarla de generación en generación para mantener la salud social, política y religiosa de la comunidad. Según el poeta, la importancia de la tradición es no encubrir a los hijos e hijas y a las generaciones venideras las alabanzas al Señor, a Yahweh, y su potencia y las maravillas que Él ha realizado. Y les enviamos con esta bendición, que es una oración de despedida utilizada antiguamente por el cristianismo celta, el cristianismo que se desarrolló en las Islas Británicas y que posiblemente sea un texto de la Edad Media. Te decimos que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que la lluvia caiga suavemente sobre la tierra, y hasta tanto volvamos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano. Amén.